¿Cómo viste esta semana? ¿Cómo viste la comparecencia del presidente? Se fue para Suiza con un mensaje a Europa diciendo Groenlandia va a ser de Estados Unidos a las buenas o a las malas. Volvió, dice él, con un marco de acuerdo y todavía parece mucha confusión sobre el futuro de Groenlandia y la relación de Estados Unidos con Europa. Bueno, es nada sorprendente lo que sucedió con el presidente y lo que hizo en Davos. Primero vamos a aclarar algo. El presidente fue y mandó la delegación más grande que los Estados Unidos alguna vez han mandado a Davos. Así que él va y manda, porque lo de él es tratar de negociar, tratar de crear negocios, y entonces él usa todos los instrumentos, ¿no? Negocia y pone para ciertas, decir que va a poner aranceles, y entonces trata de usar la diplomacia y caerle bien a las personas, pero indiscutiblemente los Estados Unidos fueron ahí a crear negocio para Estados Unidos, para Europa y para el mundo entero. La delegación más grande que se ha mandado a Davos la mandó esta administración. Frida, tu análisis de lo que pasó esta semana antes y después de Davos. Mira, Félix dijo que fue nada sorprendente y yo no podría estar en más desacuerdo con esa noción. Los europeos estaban en un estado de shock y no me refiero solamente a los líderes de gobierno que estaban en Davos, me refiero a la población de Europa. A mí me estaban llegando mensajes de conocidos en Europa diciéndome qué le está pasando al presidente de Estados Unidos, qué está pasando en Estados Unidos, qué es esta locura que están amenazando a sus aliados más cercanos, que Trump está amenazando con chantaje económico si no le entregan un territorio que no le pertenece a Estados Unidos. Esto parecía el tipo de actividad que estamos más acostumbrados a ver de personas como Vladimir Putin, de dictadores. Fue algo verdaderamente sorprendente y le hizo muchísimo daño no solo a Estados Unidos, sino a la alianza de la OTAN, que es la alianza que ha logrado establecer cierto nivel de paz en el mundo desde 1949, desde la Segunda Guerra Mundial. Fue una presentación desastrosa, vergonzosa y muy dañina. Dori, se ve un tono diferente de Europa. Ya, Félix, primero le damos paso a todos y luego sí entramos a la discusión. Dori, la reacción de Europa parece estar generando una nueva postura. Sí, Juan Carlos. En la última semana hemos visto la respuesta más dura de algunos líderes europeos hasta el momento. Si bien Europa en el último año estaba un poco dividida entre estas posturas, por un lado que pedían una posición más firme frente a Estados Unidos y frente a Donald Trump, pero la mayoría seguían pidiendo una postura más negociadora frente al presidente, que es, por ejemplo, lo que vimos durante las negociaciones comerciales que finalmente llegaron a buen puerto con un acuerdo el año pasado, el verano pasado, comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea después de muchos meses de tensiones. Y hemos visto en esas visitas a la Casa Blanca de diferentes líderes europeos y de la OTAN esa actitud para complacer al presidente Trump. Parecía que esa iba a ser la estrategia a lo largo del último año, pero esto ha cambiado ahora, porque esta ha sido la mayor crisis y las mayores tensiones transatlánticas que hemos visto en las últimas décadas, con una amenaza del presidente de Estados Unidos territorial, con un territorio de un aliado de Europa y de la OTAN, y durante semanas el presidente Trump insistiendo en que Estados Unidos necesitaba Groenlandia por una razón de seguridad nacional y tenía que hacerse con el control de ese territorio, y hablaba de hacerlo por las buenas o por las malas, generando una muy dura reacción de los líderes europeos y de la OTAN, con algunas de las palabras más duras que escuchamos, por ejemplo, del primer ministro británico o del presidente francés. Después dio ese paso más en las tensiones, amenazando con aranceles a 8 países europeos y de la OTAN, pese a que el año pasado ya se había firmado un acuerdo comercial, con lo cual ese acuerdo de repente quedó en suspenso en Bruselas, con shock ante estas amenazas del presidente. Y después en Davos, un momento muy importante, como decíais, en la agenda del presidente de Estados Unidos, máxima presencia de Estados Unidos en Davos, además un discurso muy esperado. Pocas veces se ha visto tanta participación en este foro económico mundial y con tanta expectación ante el presidente como esta vez. Trump primero dio un paso atrás, dijo que no iba a haber una acción militar en Groenlandia, algo que no había aclarado hasta ese momento, y después
aseguró que había un inicio de acuerdo, un marco de acuerdo tras una reunión con el secretario general de la OTAN, pero hay muy pocos detalles y Dinamarca y Groenlandia siguen diciendo que su soberanía no está en negociación. Para mí la gran pregunta es si todo esto era necesario, sí, el arte de la negociación, pero recordemos que Estados Unidos y Dinamarca tienen un acuerdo de defensa firmado desde los años 50. Si realmente lo que buscaba el presidente de Estados Unidos es una mayor defensa de ese territorio frente a la influencia de China y Rusia, se podía negociar en ese marco de ese acuerdo, se podían negociar más bases estadounidenses en Groenlandia y seguramente Dinamarca hubiera dicho que sí, se podía negociar en el marco de la OTAN una mayor defensa, presencia, estrategia en Groenlandia como enclave futuro para prevenir futuras crisis y seguramente los aliados de la OTAN, entre los que Donald Trump tiene ahora mismo muchísima influencia y muchísimo poder, también hubieran dicho que sí. Entonces, si todo esto se podía hacer con una negociación tradicional, ¿para qué llevar las tensiones hasta estos límites territoriales y comerciales? No con un rival, no con un país enemigo, sino con aliados, y el daño ahora mismo ya está hecho porque vemos todavía muchos líderes europeos y de la OTAN ahora cuestionar si la palabra de Estados Unidos se puede creer, incluso los acuerdos firmados, o si de un momento a otro el presidente de Estados Unidos puede lanzar una nueva amenaza contra un amigo. Rocío, ese acuerdo desde 1951 está en vigor y le da a Estados Unidos la posibilidad de operar militarmente dentro de Groenlandia. Pero ¿cómo ves esta semana y el hecho de que partió con la amenaza de tomarse Groenlandia, de imponer aranceles y volvió con un marco de acuerdo y con una promesa verbal de no usar la fuerza? Como todo en la vida nuestra de la pasada década con Donald Trump, estamos muy acostumbrados a unos anuncios donde la fuerza es inminente, la guerra, todo, y luego vemos lo que es de estabilizar o de escalar un poco la retórica. Y eso es exactamente, y obviamente no voy a coincidir mucho con Doris en algo, y es que la realidad de todo es que aunque hubiésemos querido y que el mejor acuerdo para Groenlandia, el pacto que tenemos o el marco de lo que tenemos hace más de 60 años, era importante para un Donald Trump y definitivamente para todas las iniciativas que tienen de ese domo de oro, de todas las circunstancias de por lo menos desestabilizar un poco esa fortaleza que tiene China y Rusia, tenía que anunciar algo de esa forma y por lo menos tirar bolas y cortinas de humo, porque entonces al final este tipo de acuerdo, del que no conocemos todos los parámetros en este momento, no necesitas entonces al Parlamento de Dinamarca para poder entrar en lo que hubiese sido. Si lo hubiésemos hecho estilo Biden o estilo Obama, entonces nos hubiese tomado un marco de 3 a 6 meses para llegar a nada. Yo pienso que esta semana fue muy importante en términos, ¿verdad?, económicos, de lo que es la estrategia y el poderío de los Estados Unidos, y aunque muchos no estemos en acuerdo como lo hace el presidente Trump, definitivamente yo tampoco, al final pues tenemos resultados que son de beneficio para la nación. Félix, tú querías añadir algo. Sí, quería añadir algo. Mire, primero, a lo mejor el presidente dice cosas que de una manera que causa un shock, pero lo que él está diciendo son verdades. Y vamos a ver que los resultados son los siguientes, que ninguna administración ha logrado que Europa y los países europeos contribuyan a la OTAN al nivel que Trump ha logrado que los países contribuyen a la OTAN. Es más, el jefe de la OTAN dijo que gracias a Trump, no solo los países ahora están contribuyendo el 2%, van a subir hasta el 5%. Así que a lo mejor él dice una cosa en una manera que no nos gusta, pero es efectivo, hace que las personas se muevan y están básicamente tratando de llegar con un acuerdo de diplomacia, pero llegar a un punto en donde Europa tiene que también invertir en la defensa de la OTAN, que no lo habían hecho ni under Biden, ni Trump, ni con Clinton, ni con Obama. Nunca se hizo nada, ni con Reagan, ni con Bush. No se hizo nada, nada más que bla, 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 y no, que sí, que los europeos, para atrás y para adelante, y no hicieron nada. Y entonces si uno llega a Europa y uno ve todas las inversiones que Europa ha usado en aeropuertos bellos, correcto, muy lindo, pero nosotros estamos pagando la defensa a Europa. Ahora ellos están contribuyendo para poder defenderse ellos también. Eso es un logro grandísimo.